Mi nombre es Carol Geisel Cortés Ramos y el día de hoy les voy a hablar sobre Anna Freud. Nació en Viena, Austria, el 3 de diciembre de 1895. Fue la última hija del matrimonio formado por Sigmund Freud y Martha Bernays. De niña aprendió hebreo, inglés, alemán, francés e italiano. A la edad de 14 años fue testigo de los debates en la Sociedad Psicoanalítica. A los 19 años se graduó y comenzó a trabajar como maestra de primaria. Entre 1918 y 1920 empezó a psicoanalizarse con su padre. Consideraba los descubrimientos de su padre como cimientos del psicoanálisis. En 1982 murió en Londres. La teoría de Anna Freud también es la teoría del psicoanálisis. Se dedicó aún más que su padre al estudiar el periodo de la pubertad y su influencia en la formación del carácter, haciendo una mayor interpretación de la dinámica del desarrollo adolescente y sus efectos en la psicología del comportamiento humano. Anna Freud argumenta que el principio de la pubertad es un segundo complejo de Edipo, que produce el mismo miedo en los niños de la castración y la envidia del pene en las niñas. Su teoría asumió que un equilibrio armonioso entre la persona, el ego y el superego es posible y demostrado por la mayoría de los adolescentes normales. Algunos de los factores que influyen en los conflictos del adolescente son las fuerzas de los instintos y la eficacia de los mecanismos de defensa del ego. En 1922 publicó sobre la flagelación, fantasías e ilusiones en la guardería, sobre diversos métodos en la Sociedad Psicoanalítica de Viena. En 1925, junto con Helen Deutsch, fundaron el Instituto Psicoanalítico de Viena. En 1927 publicó Introducción al Análisis Técnico de los Niños. En 1929, parte de la fortuna de la familia Freud se perdió en el colapso del mercado de valores. En 1931, Anna Freud fue nombrada vicepresidenta segunda de la Sociedad Psicoanalítica. En 1934 a 1936, escribió sobre el ego y los mecanismos de defensa. Desarrolló, enseñó y fomentó el uso de este tipo de tratamientos en niños con problemas emocionales. Las descripciones que hizo Anna Freud de las defensas del yo pasaron a la bibliografía terapéutica y de ahí al uso general con muy pocos desacuerdos. Los mecanismos de defensa que abordaremos son la represión, que suprime de la conciencia aquello que produce ansiedad y de ese modo impide que se resuelva. La negación, que es la falta de voluntad para aceptar un hecho que altera al yo. La racionalización es el proceso de encontrar razones aceptables para las ideas o acciones inaceptables. La formación reactiva sustituye conductas o sentimientos diametralmente opuestos al deseo real. Proyección reactiva, al acto de atribuir a una persona, animal u objeto las cualidades, sentimientos o intenciones que se originan en uno mismo. Aislamiento, se separan del resto de la psique las partes de una determinada situación que causan ansiedad. La regresión es el entorno a un estado anterior de desarrollo o a un modo de expresión más simple e infantil. Sublimación es el proceso mediante el cual la energía originalmente dirigida a metas sexuales o agresivas se encausa hacia nuevos objetivos. Ahora veremos cada uno un poco más específico. La represión nunca es definitiva, requiere un gasto constante de energía para mantenerla en ese estado del que trata de encontrar una salida. La esencia de la represión está en alejar algo y mantenerlo apartado de la conciencia. Los síntomas histéricos tienen su origen en represiones excesivas de los primeros años, padecimientos psicomáticos. Algunos de estos síntomas pueden ser el asma, la artritis y las úlceras. Lasitud excesiva, fobias e impotencia o frigidez en ocasiones también surgen de sentimientos reprimidos. El deseo de su muerte, las fantasías que lo acompañan y los sentimientos de culpa y vergüenza. La negación. Este vuelo de la fantasía adopta muchas formas, algunas absurdas para el observador objetivo. Los adultos tenemos la tendencia a soñar despiertos, que ciertos sucesos no ocurrieron en realidad. La forma de negación más frecuente en la psicoterapia es la remarcada tendencia a recordar los acontecimientos de forma incorrecta. La racionalización
disfraza nuestros motivos interpretando nuestras acciones de una manera moralmente aceptable. Racionalizamos para justificar nuestra conducta cuando las razones de nuestras acciones no son dignas de elogio o cuando no logramos entenderlas. Impide que quien racionaliza considere, observe y comprenda los motivos genuinos y menos aceptables. Es una forma de aceptar la presión del superyo. La formación reactiva. Se excluye de la conciencia cualquier vergüenza o reproche que se dirija a uno. Es una inversión explícita e inconsciente del deseo. Como otros mecanismos de defensa, las formaciones reactivas surgen en la niñez. A medida que el niño toma conciencia de la excitación sexual que no puede expresar, las estimulaciones sexuales evocan fuerzas mentales opuestas que, con el objetivo de suprimir de manera efectiva ese desagrado, forman los diques mentales de disgusto, vergüenza y moralidad. No solo se reprime la idea original, sino que también se excluye de la conciencia cualquier vergüenza o reproche que se dirija a uno por admitir dichos pensamientos. Dañan las relaciones sociales y son evidentes en cualquier comportamiento excesivo. La proyección. La amenaza se trata como si fuera una fuerza externa. Es un mecanismo de defensa mediante el cual los aspectos de la propia personalidad se desvían hacia el ambiente externo. No vemos en nosotros mismos lo que nos parece claro y obvio en los demás. También es cierto que cuando vemos a los otros como poderosos, atractivos, capaces, sin apreciar las mismas calidades en nosotros mismos, nos estamos proyectando. Aislamiento. Este enfoque estoico llega a convertirse en un estilo dominante de hacerles frente a los problemas. Es un acto de dividir de manera tal que muy poco o ninguna reacción emotiva quede ligada al suceso. Se vuelve un mecanismo de defensa cuando sirve para evitar que el yo acepte aspectos de situaciones o relaciones que provocan ansiedad. Cuando una persona analiza problemas que aisló del resto de la personalidad, los recuerda sin sentimiento como si hubieran pasado a otro. Algunas veces los niños representan este aislamiento al dividir su personalidad en aspectos bueno y malo. La persona se retrae cada vez más en sus ideas y tiene cada vez menos contacto con sus propios sentimientos. Regresión. Es una forma de calmar la ansiedad, alejándose del pensamiento real y repitiendo las conductas que le apaciguan. Linus, en la tira cómica de Charlie Brown, siempre regresa a la situación psicológica segura. Cuando sufre estrés se siente a salvo si se aferra a su pasado. Quien cae en una regresión prefiere el helado de sabor que tomaba de niño o relee su libro favorito en la infancia como una forma de alejarse del presente. La sublimación ha sido llamada la defensa del éxito. Si imaginamos que la energía original es un río que se desborda y destruye casas y propiedades, la sublimación es la construcción de presas y canales de desviación. Estos a su vez pueden ser usados para generar energía eléctrica, irrigar tierras que solían estar áridas, crear parques y dar paso a nuevos espacios recreativos. La energía original del río se desvía hacia canales convenientes para la sociedad o la cultura. Esta resuelve y elimina la tensión. Se diferencia de los otros mecanismos ya que actúa redireccionando la energía hacia canales creativos, intelectuales o culturales. Las aportaciones a la psicología de Anna Freud son el psicoanálisis infantil. Anna creía que para entender el comportamiento normal se necesitaba observar cada uno de los movimientos de los niños más pequeños y decidió abrir una guardería porque creía que existía la necesidad de un ambiente seguro para los niños, cuyas madres estaban muy ocupadas con los esfuerzos de la guerra. Anna Freud se dio cuenta de la importancia de las relaciones tempranas para el desarrollo y la intervención temprana para prevenir futuras dificultades en el desarrollo del niño. A los niños se les observaba cómo lidiaban con sus problemas a través de sus juegos, como el caso de un niño llamado Bertie, cuyo padre murió durante un bombardeo. Él construía pequeñas casas de papel para después tirarles piedras, pero cada vez que jugaba a esto, en el último momento todos se salvaban. Y se dieron cuenta que no fue hasta que pudo hablar con alguien sobre la muerte de su padre que este juego cambió.
Las mentes creativas son conocidas por ser capaces de sobrevivir a cualquier clase de mal entrenamiento. Ana Freud. Gracias por su atención.